Como decía, el enunciado a nosotros nos da determinar el valor menor o más pequeño de la fuerza para el cual nosotros condicionamos de que la resultante va a ser horizontal, vertical y... solamente dos, horizontal o vertical. Entonces, la condición es hallar el valor de la fuerza, pero nos pide el valor de la menor fuerza F. En este caso no conocemos la dirección, conocemos al sistema que está compuesto por tres fuerzas, la fuerza de 5, la fuerza de 6,25 y el valor de la fuerza F cuya dirección nosotros desconocemos. Pero nosotros sabemos que la sumatoria vectorial del sistema tiene que ser igual a una resultante. Vamos a cumplir la primera condición, la condición de una resultante horizontal. Voy a escribir mi sistema de fuerzas. En este caso tengo I, el eje X, tengo mi fuerza de, creo que era 5,5 kilonewton, un ángulo de 53,13. Tengo la fuerza F, cuyo ángulo de inclinación es beta, y la fuerza de 6,25 kilonewton, que es vertical. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Que nuestra fuerza resultante va a ser horizontal. Es decir, que si yo hago la sumatoria de fuerza en el eje X, esto me va a dar una resultante. Y si yo planteo la sumatoria de fuerza en el eje Y, esto va a ser igual a 0. O necesariamente va a ser igual a 0 porque no tengo componente de la resultante en el eje Y. Entonces, voy a plantear las dos ecuaciones. Tengo entonces que 5 por coseno de 53,13 más F por coseno de beta es igual a mi resultante. La otra condición es 5 por seno de 53,13 más F seno de beta menos 6,25 igual a 0. Tengo dos ecuaciones, pero tengo tres incógnitas. No tengo F, no tengo beta, no tengo la resultante. Pero adicionalmente el ejercicio a mí me da una condición, que justamente sean el más pequeño posible. Es decir, nosotros tengamos el valor mínimo de F para el cual la resultante cumpla la condición de ser horizontal. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Yo puedo, por ejemplo, resolver este sistema. 5 seno de 53,13 da 4. Da 4 más F seno de beta menos 6,25 igual a 0. Entonces, F seno de beta va a ser igual a 5, pero menos 4 pienso. 2,25. En la otra condición yo no puedo hacer nada porque aparece mi resultante y mi resultante tiene un valor que yo desconozco. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo acá? Tengo un sistema donde mi función es dependiente de f y dependiente de beta. O sea que yo puedo darle cualquier valor a f, cualquier valor a beta, pero solamente va a haber una condición en donde beta, o sea, donde f va a ser el menor valor posible. ¿Cuál es el menor valor posible de f? Voy a hacer esta relación 2,25 sobre seno de beta. Los valores de beta o de seno de beta siempre son menores o iguales a 1 y mayores o iguales a 0. Todo número que se divide entre un número que es menor a 0 siempre va a ser mayor, es decir, siempre irá aumentando. Si yo, por ejemplo, tengo que
Seno de beta me sale 0,5, entonces 2,25 dividido 0,5 hace que se vuelva 4,5, o sea, hace que se vuelva mayor. Mientras más cerca esté el valor de seno de beta al 0, mayor va a ser este valor de f, o esta división que está acá. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hallar el mayor valor de seno de beta, y eso va a hacer que se tenga el menor valor de f. Ya que a medida que aumenta el denominador va a ser mucho menor el valor de la división. Entonces, en este caso, lo que tengo que hacer es utilizar el mayor valor que puede tener seno de beta para el ejercicio. Es decir, hacer que seno de beta sea igual a 1. ¿Esto que implica para mí? Que beta tiene que ser igual a 90 grados. De esa manera, entonces yo tengo que f va a ser igual a 2,25 y con ese valor yo puedo obtener el valor de la resultante. ¿Qué me pide el ejercicio? Determinar el valor de f y el ángulo. ¿Qué serían estos dos? Beta igual a 90 grados y f igual a 2,25. ¿Cómo sería otra interpretación? Voy a hacer el método de la poligonal. Voy a trazar la fuerza de 5 kilonewtons que tiene un ángulo de 53,13. Voy a trazar la línea vertical de 6,25. Trazo un poco más abajo de la línea horizontal. ¿Por qué? Porque obviamente es más largo. ¿Y cuál es el siguiente paso? La fuerza F debería de ser continua a la fuerza de 6,25, es decir, puede tener cualquiera de las direcciones que yo elija. Puede ser hacia acá, puede ser hacia acá, pero a mí me pide solamente que la fuerza sea la mínima. ¿Y mi resultante cuál es su dirección? Mi resultante es una fuerza horizontal. Mi resultante es una fuerza horizontal, es decir, para que se cumpla la condición de fuerza mínima, la fuerza F debe ser perpendicular a mi resultante. Esa es la condición para un caso de fuerza mínima existente en una sumatoria de fuerza. La fuerza que yo estoy tratando de calcular tiene que ser perpendicular a mi fuerza A. Entonces, desde el punto de origen, o sea, del punto final de la fuerza de 6,25, yo tengo que trazar una perpendicular a mi dirección de la fuerza resultante. Es decir, en este caso, para que se cumpla la condición de mínimo, este tiene que ser mi fuerza F. Tiene que ser perpendicular a mi resultante, donde mi resultante entonces va a tener este valor que ven acá, y eso va a generar la fuerza resultante mínima. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bien. Entonces, ese mismo concepto es lo que nosotros hacemos para... eh, voy a mostrar esto, así de manera... acá. Bien. ¿Por qué ese es el menor valor? Porque cuando nosotros tenemos una línea y tenemos un punto exterior a una línea, ¿cuál es la menor distancia existente de esa línea al punto? Era la recta perpendicular. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que queremos calcular? La menor fuerza F. Entonces, existen infinitas fuerzas F que me dan a mi solución en este ejercicio. Es decir, yo puedo tener esta fuerza F, puedo tener esta fuerza F. Todos son valores de fuerza F posibles. Pero el menor valor que puede tener F es siempre aquel que se considere de la distancia del punto, que en este caso es el extremo de la fuerza F2, hasta la línea que contiene a la resultante. Es decir, esta línea perpendicular siempre va a ser la menor distancia.
Entonces, la resultante puede ser mayor o menor al valor que nosotros. O sea, la resultante puede tener cualquier valor. Pero como nuestra condición está enfocada en la fuerza F, que sea mínimo, la condición es entonces que esa fuerza tiene que ser perpendicular a la línea de acción de la resultante para que sea mínimo. Entonces eso es lo que nosotros hacemos cumplir acá. Y eso es lo que hace cumplir esta condición que nosotros estuvimos analizando de manera analítica. Entonces, en el caso 2, que sería nuestro caso, hacer la fuerza que sea de resultante vertical, entonces también planteamos la misma condición. Tenemos el mismo sistema de fuerzas, es decir, tenemos el eje Y, tenemos el eje X, tenemos la fuerza de 53,13 de 5 kilonewtons, tenemos la fuerza F, el valor de beta, y tenemos la fuerza de 6,25. Va a salir como una condición de que va a ser horizontal. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Sumatoria de fuerza en el eje X, nosotros igualamos a 0. Tenemos la misma ecuación, 5 por coseno de 53,13 más F por coseno de beta igual a 0, y la otra sumatoria, que es la sumatoria de fuerza en Y, igual a resultante 5 por coseno de 53, perdón, seno tiene que ser 53,13 más F seno de beta menos 6,25 igual a la resultante. En este caso usamos la condición 1 de la ecuación 1 para hacer esa condición que hicimos anteriormente. 5 por coseno de 53,13. Es decir, esto sale 3 más F por coseno de beta tiene que ser igual a 0. Entonces tengo la condición de que F es igual a menos 3 sobre coseno de beta. Entonces vuelvo a hacer la misma condición. Coseno de beta, yo sé que puede tener valores desde 0 hasta 1, donde yo tengo que tener el menor valor posible. O sea, en este caso el menor valor de F. Entonces, como yo reduzco al mínimo el valor de F, reduzco al mínimo cuando beta tiene el valor mayor. O sea, cuando coseno de beta es mayor, F es mínimo. Entonces, en este caso lo que hago es considerar el valor de beta igual a 0 grados, que me da como resultado esto, me da un resultado de F igual a menos 3 kilonewton. O también puedo tener esta posibilidad, perdón. La otra posibilidad que puedo tener es que beta sea igual a 180 grados y que F sea igual a 3 kilonewton. Ambas condiciones son iguales. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿qué es lo que implica este vector beta igual a 0 y F igual a menos 3? Que yo tengo que considerar la dirección beta igual a 0, que sería esta orientación, pero mi fuerza F está opuesta. Es decir, tiene dirección contraria. Sería mi fuerza F igual a menos 3 kilonewton. O la otra condición de abajo es considerar un giro de 180 grados y considerar mi fuerza F positiva. O sea, al final es el mismo esquema de fuerza al que está resultando. La fuerza F tiene que ser hacia la izquierda para que se cumpla el sistema de que mi resultante sea vertical. ¿Cuál es la condición? Entonces tengo la fuerza de 5, mi ángulo de 53,13,
tengo mi fuerza de 6,25, que es este, y mi fuerza F, ¿qué tiene que cumplir para que sea vertical? Dijimos que el resultante va a coincidir, va a tener esta dirección, entonces mi fuerza F tiene que ser esta. Entonces el ángulo que yo tengo que considerar, creo que lo más razonable es darle el ángulo de 180 grados para que la fuerza sea positiva, ¿no? Entonces esta es mi fuerza de 3 kilonewton. ¿Se entiende? Analíticamente sería esta la resolución. Gráficamente o por el método del paralelogramo sería esta la resolución. Que cualquiera de las dos es válida, ¿no? ¿Qué es lo que yo hago en este caso? Descompongo en proyecciones este valor y esto tiene que ser igual a la fuerza F y ahí ya saco el valor. O sea, al final sale la misma ecuación. Pero por el método de esta fuerza yo puedo sacar también el valor de mi resultante. Este sería mi resultante entonces. Escribirlo con negro, ¿no? El resultante entonces sería este valor acá. ¿Se entiende? ¿Consultas?